Iglesia, hermanos y amigos que nos acompañan, nos visitan en esta mañana. Vamos a estar con la ayuda de nuestro Dios, después de haber alabado, adorado su nombre, juntos a una voz. Vamos a centrarnos en el consejo de Dios, en su palabra, y vamos a estar meditando en Mateo 12, versículo 31 al 37. Es el texto que ya leímos hace un momento todos juntos como congregación, así que no lo voy a volver a leer. El título de este sermón es El pecado imperdonable. El pecado imperdonable. Así que el Señor nos quiera hablar en esta mañana a cada uno de nosotros, según sea nuestra condición de nuestra alma, y Dios en su providencia use el mismo texto para hablarnos a cada uno en particular. El capítulo 12 de Mateo, en el cual nos encontramos, las autoridades religiosas de aquel momento en Israel, es decir, escribas y fariseos, estaban completamente centrados, obsesionados con acusar al Señor Jesucristo falsamente, con el propósito de llevarlo a la muerte. Y su más reciente acusación fue más allá de todo límite. ¿Cuál fue la última afirmación que hicieron los fariseos hacia Cristo, hacia su ministerio? Ellos dijeron a las multitudes que el Señor Jesús expulsaba los demonios de las personas que eran atormentadas por estos, bajo el poder o con la autoridad de Belcebú, príncipe de los demonios, es decir, bajo el poder o la autoridad de Satanás. O sea, que es porque por medio de Satanás, Cristo expulsaba a los demonios. Incluso esta afirmación iba un poco más allá, al afirmar que Jesús mismo estaba poseído por Satanás, como veremos ahorita, o al llamarlo, porque el Señor dijo, al padre de familia han llamado Belcebú. Ante esta seria y terrible acusación, el Señor Jesús responde. En primer lugar, estoy dando un breve contexto de nuestro texto. El Señor Jesús responde argumentando cuán irracional es esta acusación. ¿Por qué irracional? Porque de ser así, o sea, si Jesús expulsa demonios en nombre de Satanás, eso equivaldría a decir que Satanás se ataca o se divide a sí mismo. Y déjenme decirles que Satanás es muy astuto y no es tan necio como para destruirse a sí mismo, como sí solemos hacerlo nosotros entre los hombres, entre las ciudades, pueblos o familias, que se dividen a sí mismos. No así con el adversario de nuestras almas. La acusación también es contradictoria, puesto que los discípulos de los fariseos también expulsaban demonios. Así que los mismos discípulos de los fariseos sabían que sus propios maestros se habían excedido en lo que habían afirmado. Así que el Señor reprende la maldad de los fariseos con vehemencia, puesto que la oposición era grande, ya que si Jesús traía el reino de Dios a los hombres, los fariseos los alejaban a los hombres, a las multitudes, del reino de los cielos y de la salvación que es en Cristo Jesús. Pero en el versículo 28 de Mateo 12, Jesús le responde a los fariseos directamente que Él expulsa a los demonios por el Espíritu de Dios. Miren lo que dice el verso 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lo cual indica que el reino de Dios había llegado, que Satanás, llamado por Cristo mismo el hombre fuerte, había sido atado, por lo menos en lo que respecta al avance del Evangelio en las naciones,
Pero allí no termina la defensa del Señor Jesús a la acusación de los fariseos, continúa. Y eso es lo que vamos a ver en estos minutos. Es una respuesta, noten algo, si el Señor Jesús tomó tantas palabras, el autor Mateo tomó tantas líneas, porque es una respuesta extensa, y si ustedes notan el pasaje, es una respuesta muy fuerte que hace Cristo. ¿Por qué? Porque pone de manifiesto la gran maldad de los escribas y fariseos y la gravedad de la acusación a la cual habían llegado. Que Dios quiera usar este texto para despertar nuestras conciencias, iglesia. Y vamos a dividir la enseñanza en dos puntos generales. Una, vamos a considerar qué es esto del pecado imperdonable. 1. 2, los frutos y nuestras palabras como espejo del alma. Frutos y palabras como espejo del alma. Y concluiremos con unas últimas reflexiones. Veamos el primer punto, un pecado imperdonable. Comienza diciendo el versículo 31 de nuestro texto, no lo pierda de vista. Por tanto os digo, voy a leer el 31 y el 32. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Acá vamos a centrarnos un buen tiempo, hermanos, porque esto es muy importante. Comienza diciendo el texto, por tanto os digo, es decir, el Señor hace una continuidad, como diciendo que poco a poco el Señor Jesús va llegando al clímax de su respuesta, de su defensa para con los fariseos, de la acusación que le hicieron. ¿Y qué podemos ver en estos dos versículos? Acá, hermanos, para todos, hay un rayo de esperanza, pero al mismo tiempo, estos dos versículos son una gran advertencia. ¿Cómo es posible que en un versículo haya un rayo de esperanza para todos los hombres, pero al mismo tiempo hay una solemne advertencia que nos hace Cristo Jesús? ¿Cuál es el rayo de esperanza que hay en este texto? Todo pecado, cualquiera que éste sea, que el hombre llegue a cometer, o incluso cualquier blasfemia que llegue a decir, le será perdonado. ¿No es esto un rayo de esperanza para todos los hombres? Cualquier pecado, por indigno que sea, por vergonzoso que sea, pecados públicos, pecados privados, pecados de nuestra boca, de pensamiento, de acción, de omisión, podrán ser perdonados por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Le quiero mencionar cómo no debemos ver este texto. Cuando acá dice, todo pecado le será perdonado, mi hermano y amigo, no quiere decir que Dios sea indulgente para con el pecado, porque nuestro Dios es santo, santo, santo. Tampoco tome este texto como una ocasión para dar rienda suelta al pecado, como diciendo, hagamos lo que queramos, que igual Dios nos va a perdonar. Ay de aquel, dice la Biblia, que convierte la gracia de Dios en libertinaje. Iglesia, todo pecado podrá ser perdonado, pero acá implícitamente, por el contexto y por toda la Biblia, debemos tener en cuenta que esto es solo posible si hay arrepentimiento y fe. Acá hay una promesa, pero está condicionada a la fe y al arrepentimiento. Todo pecado podrá ser perdonado si hay dolor, si hay lamento, si hay un corazón contrito y humillado, y si hay una confianza sencilla
y absoluta en Cristo Jesús. De lo contrario, si no hay arrepentimiento y fe, nuestros pecados serán sobre nuestra cabeza y ay de nosotros si tal es el caso. Comenta un hermano, John Gill, abro comillas, el perdón que aquí se ofrece no es para todos los hombres, porque no todos se convencen verdaderamente de su pecado y no se arrepienten, por lo tanto nunca reciben la remisión del pecado. Así que esta es una aclaración. El texto está diciendo, todo pecado será perdonado a los hombres, cualquier blasfemia, pero si hay perdón y arrepentimiento. Incluso sigue diciendo el siguiente versículo. Hablo del 32. Cualquier blasfemia podrá ser perdonada menos una. ¿Cuál? Dice Cristo, el que habla contra el Espíritu de Dios. Incluso si la blasfemia va dirigida a Jesús mismo, podrá ser perdonada, está diciendo Cristo. Pensemos en esto un momento. ¿Cuántos no se burlaron de Cristo? ¿Cuántos no se burlan hoy del Señor Jesucristo? Se burlaron por su nacimiento, se burlaron por su familia, su linaje, se burlaron por su oficio, que era carpintero, lo golpearon, lo escarnecieron, lo escupieron, lo menospreciaron al sumo grado y pueden o podrían haber recibido perdón. Es más, Cristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, el que haga burla, desprecio del Espíritu de Dios, dice Cristo acá, tal persona ha cometido un pecado imperdonable y no puede esperar perdón de Dios. Notemos por favor que cuando Jesús habla de blasfemar contra el Espíritu, se está refiriendo específicamente a la tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo lo sabemos? Miremos el mismo texto, versículo 28, ya lo leímos ahorita. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Ahora miren el 31. La blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y el 32. Al que hable contra ¿quién? Contra el Espíritu Santo. O sea, el versículo 32 nos está precisando quién es ese Espíritu de Dios al cual Cristo se refiere. El Espíritu Santo, que en la lengua original es el neuma, que se traduce el aliento o el soplo de Dios. Y en muchos de los pasajes del Nuevo Testamento donde está esa palabra, es una referencia explícita a la tercera persona de la Trinidad. Así que podemos estar seguros que acá el Señor está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y las palabras son muy fuertes, puesto que afirma el que tal haga, no solo será perdonado ni en este siglo, sino que dice luego, ni en el venidero. O sea, en el juicio. Vayamos a Marcos 3:29. Evangelio de Marcos, que es el texto paralelo de este texto de Mateo. Marcos 3, versículo 29. Acompáñenme en su Biblia a ese texto, no lo pierda. Marcos 3, versículo 29. Leo desde el 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, ¿qué dice? No tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Noten que Marcos
va incluso más detallado y dice, tal persona no tiene perdón jamás, es reo de juicio eterno. Así que acá el contraste es grande, hermano y amigo, el rayo de esperanza, el más vil pecador arrepentido tiene esperanza, cualquiera que sea su pecado. Pero al mismo tiempo está la más terrible sentencia a un pecador empedernido e impenitente. Dice el texto, no tendrá perdón jamás. Quisiera mencionar dos asuntos aquí. Hay un sentido donde por supuesto todos los pecados son iguales delante de Dios, puesto que uno solo, cualquiera que éste sea, bastaría para arrojarnos al infierno o a la condenación eterna. Pero obviamente, o también hay otro sentido, donde no todos los pecados son igualmente graves, ni no todos tienen las mismas consecuencias temporalmente hablando. Y en el pasaje lo vemos claramente. Cualquiera que dijere algo contra el Hijo del Hombre, pero el que hable contra el Espíritu Santo, ¿lo notan que hay un contraste? Cualquier pecado que los hombres cometan, pero cuando dice hablar contra el Espíritu Santo, se refiere a una blasfemia contra él, y ya vamos a ir mencionando o escudriñando qué significa esto. Ahora, esto tampoco quiere decir que caigamos en el error del catolicismo romano de hacer una clasificación de los pecados, de ninguna manera. Todos los pecados son aborrecibles ante los ojos de Dios y deben serlo para nosotros también, si es que profesamos ser cristianos. Dejemos la indiferencia, la insensibilidad hacia el pecado, porque eso es propio del mundo, de los incrédulos, pero no así con los creyentes. Hermanos, amigos, acá se nos está hablando de un pecado que es imperdonable. Por lo tanto, debemos detenernos y pensar y meditar esto bien. Si hay un pecado imperdonable, como nos lo está diciendo Mateo y el Señor Jesucristo, ¿cuál es este pecado? ¿En qué consiste? ¿Y cómo lo podemos ver si no es a la luz del mismo contexto del pasaje? ¿Qué fue lo que hicieron los fariseos? Ellos afirmaron que el Señor Jesucristo expulsó los demonios en nombre de Satanás. Marcos 3:30, el pasaje que ahorita leímos, dice, porque ellos habían dicho, Jesús tiene un espíritu inmundo. Entonces noten que el pasaje está haciendo una relación directa entre lo que Jesús llama la blasfemia contra el Espíritu Santo y el hecho de que hayan hecho la acusación que hicieron. O en otras palabras, iglesias, lo que quiero decir, y en lo cual quiero ahondar un poco más, es que blasfemar contra el Espíritu Santo es cuando una persona le atribuye la obra de Dios a Satanás. Cuando se confunde el reino de Dios con el de Satanás, deliberadamente, maliciosamente, como lo habían hecho los fariseos. Gamaliel, un hombre entre los fariseos, que fue el maestro de Saulo antes de su conversión, una vez les dijo cuando los discípulos predicaban, decía, si esto es obra de Dios, nada lo podrá detener. No pensemos tampoco que la blasfemia contra el Espíritu Santo
fue un pecado de la antigüedad, solo en aquel momento, en el ministerio terrenal de Jesús. A la pregunta, si hoy nos preguntamos, ¿puede alguien hoy blasfemar contra el Espíritu Santo? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre no ha cambiado ni ha menguado tampoco. ¿Qué implica la blasfemia contra el Espíritu Santo? Involucra un rechazo voluntario hacia el único que puede traer a nuestras vidas arrepentimiento y fe. Es un rechazo, hermanos, iglesia, bíblicamente hablando. ¿Quién es el que trae convicción de pecado a una persona? Dice el Señor, Él es el que trae convicción de pecado, justicia y juicio. Y hay un límite al cual se llega o se pasa cuando se comete ese pecado en particular. El pecado imperdonable no es ni el homicidio, ni el adulterio, ni el ocultismo. Por eso el texto dice, todo pecado podrá ser perdonado. Este pecado en particular, desde luego, se puede cometer con la boca. Blasfemar tiene que ver con las palabras que salen de los labios. Al asociar al Espíritu Santo y a Cristo con Satanás, incluso, hermanos, en una sociedad impía, pagana como en la que vivimos, hasta los mismos incrédulos les daría temor, en cierto sentido, vincular a Cristo con Satanás. ¿Todo pecado podrá ser perdonado? Sí, y hay ejemplos. Pensemos en Pedro. ¿No fue perdonado el apóstol Pedro luego de lanzar maldiciones cuando negó a Cristo? ¿No fue perdonado Pablo cuando estaba manchado con la sangre de Esteban y de cientos de cristianos? ¿No fue perdonada la mujer sorprendida en adulterio, el hijo pródigo? Y me podríamos mencionar ejemplos tras ejemplos de perdón de Dios. Pero acá dice el Señor, el que afirme o el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Pensemos en el pecado de los fariseos. Noten algo. En Mateo se evidencia que hay una degradación cada vez más fuerte en el nivel de las acusaciones que hacían los fariseos. Su maldad no se detenía. Empezó con, ¿por qué tu maestro come con publicanos, con pecadores? ¿Por qué quebrantas el día de reposo? Y miren ya dónde van. Echa demonios en nombre de Satanás. Hay un progreso, una degeneración, un endurecimiento cada vez mayor. No había arrepentimiento en ellos, había un creciente endurecimiento notable, palpable. No había ninguna confesión de pecado, solo murmuraban y conspiraban contra Cristo. Comenta el autor Hendrickson, ellos no querían caminar por el sendero que lleva al perdón. Hermanos, el que rechaza la gracia en Cristo se condena a sí mismo. Y es terrible cuando un hombre o una mujer se ha endurecido hasta ese punto. Y ha cometido el pecado de muerte que también menciona el apóstol Juan. Así que notemos el equilibrio, el contraste que el texto nos permite. Hay esperanza para cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo es una advertencia a los hombres endurecidos. Hermanos, amigos, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es otra cosa que el resultado de un proceso gradual del pecado, donde el corazón se va endureciendo más, hasta donde ya no hay un retorno.
Lo que dice Pablo en Romanos, Dios los entrega a una mente corrompida para que se entreguen a sus pecados. Ahora, pensemos esto un momento. ¿Cuál es la razón por la cual este pecado no puede ser perdonado? ¿Por qué es tan grave? ¿Cuál es su gravedad? ¿Será que es porque el Espíritu Santo sea mayor que Cristo? No. Aunque hay un orden en la Trinidad, no hay una jerarquía de superioridad. Las tres personas de la Trinidad son coeternas y divinas. Tampoco es porque Dios no tenga el poder de perdonar o porque haya un pecado que la sangre de Cristo no tenga la eficacia de limpiar, sino que es debido al endurecimiento, a la obstinación, a rehusarse al perdón. Y así los hombres viven y mueren siendo impenitentes, sin arrepentimiento y en incredulidad. Por lo tanto, no hay perdón, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora alguien podría leer esa frase, no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero, y llegar a pensar que hay algunos pecados que son perdonados aquí en vida y hay otros que son perdonados después de la muerte. De ninguna manera. Todos los pecados de una persona que viene a Cristo son perdonados por completo y de manera inmediata cuando Dios lo salva y lo declara justo. Lo que este texto está diciendo acá es que lo que no se perdona aquí y ahora no será perdonado en la eternidad. Así que no descansemos, hermano, amigo, hasta que tengamos la plena certeza y la convicción de que ciertamente Dios nos ha perdonado. Así que para avanzar al siguiente punto, ¿cómo podemos resumir la blasfemia contra el Espíritu Santo? Está asociado con tres cosas. Uno, atribuirle a Satanás lo que es de Dios. Dos, tiene que ver, está conectado con una incredulidad persistente. Y acá incredulidad, hago la aclaración, no me refiero a la incredulidad a la que va a caer un creyente. Me refiero a la incredulidad de un rechazo permanente y constante de recibir el Evangelio. Y tres, un endurecimiento creciente. Creo que la Biblia asocia todas estas cosas con este pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Veamos ahora el segundo punto. Los frutos y las palabras como reflejo o espejo del alma. Versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Iglesia, esta es una ilustración, una metáfora que hace Cristo, aunque a veces no estoy seguro si la consideramos como deberíamos de hacerlo, con la seriedad que amerita. El fruto y el árbol siempre van juntos, van de la mano, no se pueden separar. Un árbol se juzga por medio de sus frutos. Jesús dice esta acusación, ¿en qué sentido? Está defendiéndose de la acusación. Expulsar un demonio, ¿qué es? ¿Una obra buena o una obra mala? Es una obra buena, por tanto debe venir de un árbol bueno. Pero también se lo dice a los fariseos, a sus vidas. Por muy religiosos que fueran externamente, sus palabras los delataban lo que había en su corazón. De hecho, el Señor Jesús usó esta metáfora, el árbol y sus frutos, en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Mateo 7. Y cuando Él dijo estas palabras del árbol y sus frutos, si ustedes ven los diferentes pasajes en el Nuevo Testamento, casi siempre están dirigidos a los fariseos o a los falsos profetas. Alguien de entre nosotros puede decir que no entiende
esta ilustración? No, es algo de sentido común. Todos acá, sin importar nuestra edad, entendemos que un árbol se juzga por sus frutos. ¿Qué quiere enseñarnos Cristo? Que por el fruto se conoce la naturaleza de un árbol. Si sus frutos están enfermos, corrompidos, podridos, dañados, eso refleja la naturaleza de ese árbol. La raíz está dañada. Y lo mismo pasa en el sentido contrario. Si el árbol produce buenos frutos, virtuosos, rectos, excelentes, quiere decir que el árbol ha sido transformado. Notamos lo que Él nos quiere enseñar acá. No es una clase de botánica ni de la anatomía de los árboles, hermanos. Es una analogía, una comparación. Todos los hombres son como un árbol y no hay árbol sin fruto. Decir que hay árboles que no tienen fruto ni bueno ni malo sería tan absurdo como decir que una persona ni es cristiana ni es inconversa. No existe tal cosa. Todo árbol produce frutos en su vida. Usted produce frutos. Todos los que estamos acá producimos frutos que proceden de un corazón que ha sido regenerado por la gracia de Dios o que proceden de una naturaleza caída. Anote este texto para que luego lo pueda leer en casa. Gálatas 5, versículo 19 al 23, nos hace una descripción detallada de ese fruto del Espíritu, de ese fruto de la carne, de un hombre caído. ¿Qué estamos aprendiendo en esta mañana? Que los frutos y las obras vienen a ser un reflejo, un espejo de lo que realmente eres y somos. De si estamos en Cristo o si no lo estamos. Y las palabras son importantes, de hecho eso es lo que vamos a ver en los versículos que nos restan. Pero el punto es el siguiente ahora mismo: la profesión de fe por sí misma no basta. Recordemos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y en el caso de los fariseos era notorio. Jesús conocía sus corazones, sabía que su fruto era malo, sus palabras los delataban, lo mostraban. Así que acá hay muchas cosas claras. ¿Qué está claro? El árbol que no produce buen fruto será cortado y echado al fuego. ¿Qué está claro? Que debemos llevar frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 34 y 35. Hermanos, el Señor Jesús no solamente está juzgando a los fariseos. Claro, en primer lugar se dirigía a ellos. Ese era el contexto cercano, inmediato. Pero yo le invito a que esto lo reflexionemos para nuestras vidas. Y es allí donde entonces Él lanza esta afirmación fuerte. Generación de víboras, les dice. Otra versión de la Biblia se traduce camada de serpientes. Son palabras fuertes, ¿cierto? Pero eso eran los fariseos, y así es el mundo impío, así es el hombre enemigo de Dios, así es el hombre en su estado natural. ¿No dice Pablo, veneno de qué? ¿Se acuerdan? Veneno de áspid hay debajo de sus labios, sepulcro abierto es su garganta. Romanos 3:13. Creyendo ser guías y sabios, eran necios. Creyendo ir al cielo, se dirigían a la condenación del infierno.
Pretendían escapar del juicio de Dios con una fachada, un moralismo externo, mientras al mismo tiempo rechazaban al Salvador. Y después de semejante reprimenda, generación de víboras, ahora el Señor Jesús hace una conexión preciosa entre el corazón, nuestro corazón, y nuestras palabras. Noten lo que Él les dice: ¿cómo ustedes siendo malos hablarán cosas buenas? Lo que han dicho refleja lo que son. Y a continuación, una de las frases favoritas de muchos de nosotros, ¿cierto? De memoria la conocemos: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué había en el corazón de los fariseos? Maldad, envidia, enojo, ira, celos, malicia, etc. Por lo tanto, eso brotaba en ellos. Y consideremos la enseñanza ahora para nuestra vida. Lo que hay en tu corazón sale porque sale. Lo que hay en nuestro corazón va a terminar saliendo por los poros, por nuestras venas. Tú hablarás y actuarás en base a aquello de lo que está lleno tu alma. Si Dios es y Cristo es quien gobierna tu corazón, si estás lleno de la palabra de Dios, si tus afectos están centrados en Cristo, si Él es tu tesoro, créeme que eso brotará a flor de piel y será notorio en tu vida y en todos los que te rodean. Si estamos llenos de la palabra de Dios, eso es lo que vamos a pensar y hablar. Pero si por el contrario eres tú el que estás gobernando tu propio corazón, si eres tú quien vives para ti mismo, si amas el mundo y todo lo que en él hay, si no temes a Dios, de la misma manera eso se reflejará en tu vida y los que te rodean lo notarán. Pensarás y hablarás y actuarás así. No estoy diciendo que nunca, bajo ninguna circunstancia, podamos hablar de asuntos terrenales. Lo que estoy diciendo, o lo que el texto nos dice, es que en un creyente predominará una conversación en donde Cristo sea el centro y sus caminos. ¿Por qué? Porque el creyente que busca primero el reino de Dios y su justicia. En un cristiano, sus pensamientos, sus palabras, sus planes, sus proyectos, todo va a estar asociado con Dios, todo. Por eso dice el proverbio: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará nuestras veredas. Ahora, noten el verso 35 un momento, antes de ir a la parte final, a los versículos finales. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y acá me llamaba mucho la atención uno de los comentarios del pastor Hendrickson, porque acá hay una aclaración muy importante. ¿Quién es ese hombre bueno y quién es ese hombre malo? ¿Quién es cuál es ese buen tesoro y cuál es ese mal tesoro? Hermanos, ese hombre bueno que nos dice acá el Señor en este texto, no está diciendo que haya hombres buenos y malos en el sentido o sea, que inherentemente haya hombres buenos y hombres malos. No está diciendo eso. Cuando habla del hombre bueno, se está refiriendo al hombre que ha sido regenerado por Dios, y el buen tesoro de su corazón no es algo innato que la persona tenga, no es una virtud que se pueda tener, más bien es todos los dones y las virtudes que Dios da, los frutos que Dios da a ese corazón. Por eso cuando hablan edifica a los santos, por ejemplo. ¿Quién es ese hombre malo que de su mal tesoro saca cosas malas? ¿Quién es ese hombre malo? Es el hombre en su estado natural, el hombre impío, el hombre no creyente. ¿Y cuál es su tesoro? Lo que es su corrupción, su concupiscencia, que lo llevará a hablar y a pensar así. Cuando ella habla de tesoro, el buen tesoro, ese tesoro, ¿saben qué significa? Significa un depósito
un cofre, como un almacén. Entonces el hombre simplemente sacará, se abastecerá de lo que hay en ese almacén que está en su corazón. Así que acá hay un contraste entre un corazón regenerado por la gracia de Dios y un corazón incrédulo. La esencia de lo que somos brotará de alguna manera, hermanos y amigos, externamente, brotará. Y ya para entrando a la parte de las palabras vienen a ser no solo un espejo del alma, sino que revelan la condición del corazón. Ese fue el caso de los fariseos y ese es el caso de todos los hombres. En ese sentido, lo que hablamos refleja mucho de lo que somos. No era de extrañar lo que los fariseos dijeron, no era de extrañar, porque salía de un corazón lleno de maldad hacia Cristo. Comenta John Gill, lo que abunda en el corazón, abro comillas, se derrama de la misma manera como una cisterna que está llena de agua se termina desbordando. Así sucede con el corazón. Se termina desbordando lo que hay en él. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablaran los hombres, de ella tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Acá habla Jesús como uno que tiene autoridad. Céntrense en versículo 36. Estas palabras, cuando dice, mas yo os digo, me hacían recordar el sermón del monte. Cada vez que él dijo, ustedes oyeron que la ley dijo, pero él terminaba diciendo, mas yo les digo, como uno quien tiene autoridad. Así que hoy recibamos esta palabra de Dios, reconociendo la autoridad de Cristo dada por el Padre. La cuestión de las palabras sigue estando presente en la enseñanza de Cristo. Noten, él viene hablando de la abundancia del corazón, habla la boca. Ahora está diciendo de toda palabra ociosa que hablaren los hombres. Y de hecho el texto termina, por tus palabras serás. Y no se aplica solo a los fariseos. Esta exhortación trasciende el tiempo. Si Dios conoce tu corazón, tus pensamientos y los míos, ¿cuánto más nuestras palabras? Cuando el texto dice palabra ociosa, se traduce palabra inútil, palabra vana, que digan los hombres. No pasarán desapercibidas para Dios. Y ciertamente lo que habían dicho los fariseos eran palabras ociosas y vanas y blasfemas. Y tendrán que rendir cuentas delante de Dios en el día del juicio final. ¿Cuál es el asunto, iglesia? Que hemos de ser cuidadosos aún de lo que hablamos, de lo que sale de nuestra boca, de nuestros labios. Y pienso que esto está también relacionado con el tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ya me estoy refiriendo a algunas cosas prácticas. Cuando se nombra al Señor en vano, cuando se toma a la ligera o en bromas sus asuntos, sus obras, su palabra. También nos habla este texto de que hay un día del juicio final, donde todos nosotros que estamos aquí en esta mañana, un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5, 10, y es necesario que así sea, dice el texto. Puede que ahora algunos pretendan escapar de Dios, pero un día no se podrá escapar de Él. Dice Apocalipsis 6, 16, que ese día los hombres, ese día grande y terrible, los hombres querrán esconderse de la mirada del que está sentado en el trono y del Cordero, pero no podrán hacerlo. También el texto nos está hablando bastante de la lengua, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Santiago?
ese pequeño miembro de nuestro cuerpo que es indomable a los hombres, pero que es un mundo de maldad, dice. Y que Santiago nos invita a que sus bocas sean fuentes de bendición. Hay una tendencia en nosotros los hombres a pensar que las palabras son inofensivas, que lo que hay que preocuparnos es por los hechos, por las acciones. Pero no, mis hermanos y amigos, de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, tendrán que dar cuenta de ellas en el juicio. Nadie puede excusarse tampoco, nadie puede decir yo soy así y punto, porque el hombre es responsable de sus acciones. Tú y yo somos responsables de todo lo que hablamos, de todo lo que pensamos, de todo lo que hacemos o no hacemos. Y si el hombre no recibe perdón es porque no lo busca, porque no lo pide. ¿Y cuál es la base de ese juicio final? Nos lo dice el último versículo. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y noten algo acá curioso, llamativo. Miren que Jesús termina esta sección, o este texto, hablando en primera persona. Noten que estaba hablando a los fariseos, pero acá ya está hablando en general para todos. Por tus palabras, dice. ¿Qué no quiere decir este texto? ¿Qué no nos enseña? Obviamente no está hablando de que la justificación o la salvación se base en las obras. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, por gracia. Sin embargo, iglesia y amigos, Jesús está haciendo alusión acá del juicio final, y no debemos olvidar nunca que aunque la salvación sea solamente por gracia, todos los hombres serán juzgados según sus ¿qué? Sus obras. Apocalipsis 20:12 nos lo dice. Según lo que hicieron en el cuerpo, sea bueno o malo. Es decir, en aquel día final, Dios te verá en Cristo, en su justicia, en su obediencia, en la cruz, o te verá sin un mediador. Te verá a ti solito sin un mediador. Y si es así, que espero que no sea así, tal persona está perdida. Ese día, ese mismo día, todas las cosas saldrán a la luz pública. Dice Pablo, el día en el cual Dios juzgará los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Romanos 2:16. Así que por el bien de tu alma y de nuestra alma, hoy consideremos, nos hallamos en Cristo, y que podamos ser sinceros en ese examen, porque el alma, estamos hablando de nuestra propia alma, de la eternidad. Estamos hablando de un tribunal, estamos hablando de que un día, tarde o temprano, ustedes y yo vamos a estar ante un estrado judicial, donde compareceremos ante el juez del universo y seremos condenados por nuestras obras, por nuestras palabras, o seremos absueltos por Jesucristo. Terminemos con estas aplicaciones prácticas y oramos. Es una mañana para que todos tengamos esperanza, iglesia y amigos. Esperanza. Empezamos diciendo, el texto empieza diciendo, todo pecado que el hombre cometiere. Tú puedes decir, mi pecado es demasiado grande. Son muchos. Tú puedes decir, mi pecado es demasiado sucio. Casi que me da vergüenza pensar en ello. Como dice la Biblia, ¿se acuerdan? Es vergonzoso hablar incluso lo que hacen en secreto. Pero hoy te digo algo, no hay pecado que el Cordero no pueda llevar sobre sí mismo. No hay pecado, no existe pecado que Él no pueda llevar sobre sí mismo.
No hay pecado que su sangre no pueda limpiar y redimir. Aunque sientas que tus pecados sean rojos como la sangre, Isaías 1:18, serán blancos como la nieve. Ahora, hermanos amados en Cristo, permítanme hacerle una palabra a ustedes. Yo les ruego que lo que hoy vimos en esta mañana, o sea, lo del pecado imperdonable, no despierte en ti miedo o ansiedad o inquietud. Te digo algo con completa seguridad. Si tú estás en Cristo en esta mañana, estás escondido en Él, si eres un hijo de Dios, no puedes cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo en el futuro. Dios nos preservará de eso, pero también te digo algo. Si estás en Cristo, no es posible que hayas cometido ese pecado en tu pasado. ¿Cómo lo sabemos? Porque estamos en Cristo. Esa es la evidencia, hermano. Así que, amado hermano, en ese sentido, descansa y glorifica a Dios. Pero el no creyente sí ha de inquietarse al respecto. Sí ha de inquietarse en su corazón, en su endurecimiento. Por eso la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcamos el corazón. Tercero, iglesia, tengamos cuidado de a quién atribuimos las cosas. Y pensando en esto también, lo que hicieron los fariseos fue atribuirle a Satanás una obra de Dios, ¿cierto? Y no estoy diciendo que sea lo mismo, pero es algo similar. Algo muy similar pasa cuando se le atribuye a Dios una obra que es propia de Satanás. Cuidémonos con adorar a Dios con fuego extraño. Qué peligroso también es llamar que algo es de Dios cuando no realmente lo es. Hoy somos llamados por la Escritura a examinar nuestras vidas a la luz de los frutos. Y es mejor sinceridad a tiempo que engaño tardío. Es mejor sinceridad a tiempo que engaño tardío. ¿Cuáles son nuestros frutos, iglesia, hermanos y amigos? ¿Qué tipo de árbol somos? ¿Ha sido cambiada nuestra naturaleza? ¿Seguimos siendo el mismo o no? ¿O hemos nacido otra vez por la gracia de Dios? Cuidemos nuestro corazón también, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero también dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Les estoy mencionando ya enseñanzas prácticas, contextos bíblicos, si los quieren anotar. Que la palabra de Dios abunde en tu corazón con toda su riqueza. Colosenses 3:16. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. Cuidado con lo que hablas y con lo que oyes. Ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas, sino la necesaria para la necesaria edificación. Efesios 4:29. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. Hermanos, hay muchos que han afirmado que no deben ser juzgados por sus cosas externas, que Dios ve el corazón. Y en cierto sentido es así, por supuesto. Dios ve los corazones y los juzga. Pero a la luz de lo que hemos visto hoy, lo que abunda en el corazón sale a la luz. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conocerán. Así que sí, con quién andamos, cómo hablamos, aún cómo nos vestimos, cosas que parecieran superficiales pueden reflejar el estado de un corazón.
que nuestra oración sea como la del salmista David. ¿Saben qué oró David? Señor, pon guarda en mi boca y guarda la puerta de mis labios. Salmo 141, 3. No descansemos hasta que Cristo sea nuestro único tesoro. Y finalmente, les animo a que hoy abandonemos cualquier confianza en nosotros mismos y que depositemos la confianza solo en el Salvador. No vivas tu vida como si nunca fueras a morir. No vivas tu vida, te lo ruego, como si nunca hubiera haber un juicio final, puesto que ese juicio es inminente y es ineludible. Ese día grande y terrible, espero que podamos ser hallados en Cristo, porque ese día, esa oveja que enmudeció ante sus trasquiladores, vendrá victorioso con poder y con majestad, en un caballo blanco, como dice Apocalipsis, en cuyos muslos dice el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores, donde todo ojo lo verá y donde todas las naciones llorarán por el que traspasaron. Un día el Cordero inmolado vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Anoten estas referencias: Apocalipsis 1:7, Segunda de Timoteo 4:1 y Hebreos 9:27, que dice: está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así que cuán terrible es el juicio de Dios, pero lo bueno es lo que sigue después del pero, la esperanza. Cuán abundante es la maravillosa gracia y la misericordia del Señor. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te honramos y te alabamos en esta mañana. Gracias por hablarnos a través de tu propia palabra, Señor, del autor de Mateo, inspirada, y porque hoy no hemos oído otras palabras sino las de Cristo tu Hijo. Te suplico, Señor, que uses tu palabra para que todos y cada uno de nosotros podamos reflexionar en nuestra vida, podamos mirar tu palabra como ese espejo. Yo te pido, Señor, si alguno de nosotros se halla sin Cristo, tú le redargullas, pero te pido que no lo dejes sin esperanza, porque hoy hemos visto que cualquiera que sea el pecado que los hombres cometan, les será perdonado. Que podamos venir a ti en fe y en arrepentimiento, y ciertamente tú nos perdonarás. Y te pido también para cada uno de los creyentes, de todos los hermanos, que todo lo que hagamos en nuestra vida, con nuestras palabras incluso, también te honren y te glorifiquen. Te damos gracias, Señor, y te alabamos por todo lo que tú eres y por Cristo Jesús. Amén.